Tema sociológico, sí, de relevamiento de datos. Viste que se dicen muchas cosas sobre los venezolanos, las venezolanas que viven a vivir aquí en Argentina, y para romper algunos sentidos comunes está ahí las ciencias sociales. Hace relativamente poco se publicó un diagnóstico, tienen esos nombres largos, la gente de ciencias sociales escribe de esa manera, diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Le falta algún curso de edición. Bueno, podríamos encontrar alguna cosa ahí, ¿no? Claro, de edición periodística. De Zócalo. Claro, un poquito, con rigor, pero... Yo charlo pero, en fin, sin meternos en esa... la cuestión es que 3 investigadoras del CONICET, Ana Paula Penchazade, Julieta Nicolao y Natalia De Bandi, realizaron un trabajo muy interesante en base a la encuesta nacional migrante argentina, ejecutada a fines de 2020, y tienen algunos datos relevantes. Por ejemplo, Argentina está sexta en relación a la cantidad de venezolanos que recibe, sexta en relación a los países de nuestra región. En los últimos 6 años, ¿sabés cuántos venezolanos llegaron? ¿Cuántos? 170.000. ¿Te parece mucho o poco en relación al imaginario que tenías? Más está bien. Bien, dentro de lo... Porque los últimos 6 años, pero fue la mayoría durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Claro. O sea, me parece un número significativo, Ajá. pero he escuchado 2 millones de venezolanos, lo cual es básicamente imposible, no tiene sentido, hubiese aumentado nuestra población de manera sensible, pero lo he escuchado. De boca de algún periodista, seguramente. Dice algún riguroso. Sí. En total, emigraron 6 millones de venezolanos, pero a los diferentes países. Argentina llegaron 170.000. Y estos son datos que están cruzados, son datos de migraciones y demás. Son muy pocos, de acuerdo a la campaña que... Sí, de acuerdo a la campaña del miedo, de esa que quieren desde algunos medios, sí, son relativamente pocos. Lo que sí, que es un dato a destacar, que Argentina es el primer lugar en el ranking donde los venezolanos y las venezolanas piden su radicación, piden ser naturalizados argentinos o argentinas. Para cubrir necesidades básicas, en Venezuela no las podían cubrir, razones económicas. Y luego, otro porcentaje más pequeño, violencias y o persecuciones, luego estudio y luego trabajo, ¿no? Entre varias. Después hay otro dato interesante también, que solo el 22% tiene residencia permanente en Argentina. No se da mucho esta situación que vienen para estudiar porque tenemos una educación de calidad y es gratuita, y luego se marchan de nuevo a su país o van en busca de otros horizontes. A mí hay un dato que me llamaba muchísimo la atención, y es que el 90% de las personas venezolanas que arribaron a nuestro país tiene un alto nivel de formación, es decir, tiene completos los estudios de grado e incluso posgrado. Y son 90%, jóvenes. Sí, y son jóvenes, sí, están en la edad esa más productiva, digamos, más allá de aquellos que tienen un alto nivel de formación y los que acceden a un laburo formal, el 49%. De la misma manera tienen, más allá de que Argentina es un país que tradicionalmente ha sido muy ha prestado muchas facilidades para recibir inmigrantes, también es cierto que muchos mencionan un montón de obstáculos burocráticos, es decir, hacen el trámite para la documentación, para la naturalización, y les toma un montón de tiempo y muchos cansados se las toman, ¿no? Esto es un problema que no es solo inherente a Argentina, sino a un montón de países. Y esto es interesante también, el 61% de los venezolanos considera que se encuentra sobrecalificados para el laburo que está realizando. No es muy común que nosotros vemos cuando algún amigo o alguna amiga se va a Europa con alguna formación y termina haciendo un laburo para el cual, bueno, allá gana un montón de guita, pero ¿de qué estás laburando? Bueno, en general trabajan de laburos para los cuales no se prepararon, pero... No, porque además con el tema de las calificaciones profesionales está todo el tema de revalidación de títulos, que también lleva un tiempo y no es tan sencillo, ¿no? Exacto, esa es la segunda causa de cuestión, digamos, de obstáculo burocrático. Una es la documentación, que tiene que ver más con la naturalización, y la otra para validar sus estudios. También se replica esto en las mujeres. Si bien las mujeres son mayoría que están mejor formadas, tienen mayores complicaciones para los hombres para acceder a un trabajo formal. Sí, acá hay una cuestión que es estructural, que tiene que ver con la desigualdad de género. Entonces, acá había un panorama, se van, es una situación que está de esta manera, pero decimos que los últimos 6 años vinieron unos 170.000. Ahora, cuando uno entra a otros portales, ¿no?, para buscar cuál es la actualidad, porque esto terminó en 2020, uno ve todo el tiempo que hay unos
1000 venezolanos que se quieren ir del país, ¿no? Hay títulos de medios compañeros, quizás no amigos, que dicen, ¿no? 1000 venezolanos se calcula que se quieren ir del país. Entonces yo le pregunté a una de las investigadoras, che, ¿esto es así? ¿Es verdad que los venezolanos que vinieron se quieren ir porque sienten que es un déjà vu, que hay comparaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, con el de Argentina? Dice, mira, no hay datos de eso todavía, no es que los venezolanos se quieren ir. En algún momento saldrá algún estudio, nosotros estamos laburando, pero los datos no nos están indicando eso por el momento. Es decir, que los datos que se construyen desde los medios en muchos casos son más experiencias individuales que le van país porque encuentran paralelismos, pero no es un síntoma de todos los venezolanos que llegaron al país, ¿no? Digo, porque yo cuando veía esos títulos, uno pone Venezuela, migración, y enseguida te salen esos... El estigma que hay igual, ¿no?, sobre Venezuela y toda su comunidad en general. Es enorme el estigma. Pero, digo, lo que está bueno, más allá de todo, que me parece que es lindo de comentar, porque esta no deja de ser una columna de ciencia, es que las ciencias sociales sirven un poco para esto también, ¿no? Sí, para sacar prejuicios. Para sacar prejuicios, para construir evidencia científica y sobre todo para construir datos que luego sirvan para una política pública más integral. Es decir, si a los venezolanos, a los peruanos, a quien sea, le cuesta el proceso de documentación para ser naturalizados, bueno, quizás haga falta una política intermedia. En general, lo que hace las ciencias sociales es eso. Sí, además, bueno, en el caso particular de Venezuela es realmente ya grotesco la forma en la que operan sobre el sentido común y los medios, y a partir de la decisión de Biden de autorizar la exportación de petróleo de Venezuela porque se le complicó con la situación de la guerra de Ucrania, lo cierto que particularmente Infobae hablaba de la dictadura de Maduro y ahora habla del gobierno de Maduro, digamos, pero así, de un día para el otro, y dejaron de aparecer las notas porque era todos los días notas terribles sobre la situación de Venezuela y legitimando a Guaidó, que la verdad que esta es una experiencia que la verdad que la hice vivir, porque creo que pocas experiencias más grotescas que la de la consagración, la unción de Guaidó como presidente de Venezuela, que no manejó ni el botón del ascensor el sujeto, no podía resolver nada. Y la verdad, lo recibió el presidente de los Estados Unidos en el Salón Oval, que era Trump. Sí. Lo pasearon por el mundo y el tipo no existe. Entonces, y bueno, ahora cuando tienen que negociar porque les conviene, necesitan el petróleo, ahora dialogan con Maduro y Maduro ve cómo la va piloteando, porque obviamente vivieron una situación de aislamiento feroz. Tal cual. Sí, esto, digo, también permite ver de qué manera se construye las noticias, que hace un tiempo, digo, quizás no estaba tan claro, pero ahora es esto, es cambiar el enfoque, porque cambiar palabras es cambiar el enfoque, y tiene que ver, bueno, me parece que de alguna manera u otra poder arrojar algunos datos acerca de cuál es la situación, romper con sentidos comunes, esta idea de no, nos vienen a quitar el laburo, no, en general es gente muy formada que viene acá. Y la mayoría, el lugar de radicación que Cava, es capital. Cava, 70% Cava. Claro. Ampliamente Cava. Entonces, ayuda, o sea, decía, a romper un montón de prejuicios que tienen que ver con esto, ¿no? Que siempre uno cuando ve, hay como una postura muy subyacente, muy subrepticia, pero que en muchos casos sale a la luz, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la mirada de derecha de, no, los inmigrantes nos vienen a quitar el laburo, los inmigrantes no están formados, los inmigrantes... me parece que es bueno comenzar a combatirlo, y si es a partir de datos, mucho mejor.